Cordial saludo, doctora Jessica Cristina Arbón. Mi nombre es María del Pilar Usecha Bautista, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación en la materia Diseño, Ejecución y Evaluación de Proyectos como modalidad en la investigación educativa. Este trabajo se denomina el proyecto de investigación y sus etapas de análisis de la realidad, el cual tiene como formular propuestas de proyectos de investigación en el campo educativo, donde se abre una gama de posibilidades, ya que estas son muy amplias y sin embargo deben delimitarse, ya que sería mucho más fácil enfocar el análisis sobre un aspecto muy específico de la realidad, permitiendo y posibilitando una mejor programación del tiempo, así como sus metodologías y los recursos para llevar a cabo el proyecto y asimismo dimensionar el equipo de trabajo que se necesita. Para llevar a cabo estos proyectos de investigación se deben reunir una serie de elementos necesarios para su ejecución y por ende la transformación. Es importante reconocer que debe existir innovación en la investigación, teniendo estas dos grandes diferencias. El propósito fundamental de la investigación es generar conocimiento y el de la innovación es transformar las funciones sustantivas de las instituciones educativas, la formación, la generación de conocimiento y la vinculación con la sociedad. Los proyectos investigativos innovadores lo que permiten es encauzar las iniciativas de los actores educativos, incrementando las posibilidades de lograr los cambios de fondo y que sean duraderos, que son los que requieren las instituciones para poder avanzar en la realización de su visión. Es así como la siguiente presentación se pone de manifiesto la manera como sugiere diseñar un proyecto educativo. Entonces, empecemos con las 7 fases para la elaboración del proyecto y tenemos aquí el diagnóstico institucional con el que vamos a empezar. Entonces, en el diagnóstico institucional encontramos como tal el contexto de la institución, donde se va a dar la información del espacio donde se va a realizar la intervención investigativa. Este contexto tiene unas categorías de estudio que es el acceso, donde se va a dar la información particular de la situación o área que se requiere intervenir. Y se ordena en dos dimensiones, en la solicitud y en la promesa. En la solicitud, lo que se hace es organizar la información respecto a los sujetos afectados o la situación de objeto de intervención, como son el número de estudiantes, los resultados de las evaluaciones nacionales o institucionales y los proyectos. Y ya las promesas se van más como a nivel nacional, donde se ordena la información sobre los programas o las iniciativas que operan directa o indirectamente en el currículo, como por ejemplo los decretos, el currículo o los programas a nivel nacional. Bien, ahora la siguiente fase es la formulación y problematización de la propuesta o del problema. Entonces tenemos 3 ítems, que es la selección del problema, la definición del problema y el análisis y justificación del problema. En la selección del problema, lo que pueden haber muchos problemas, pero se debe buscar el que mayor relevancia, necesidad, intervención e impacto tenga en la comunidad educativa. Y ya después viene la definición del problema, que es explicar el problema de forma racional, encontrándole una solución desde el currículo y la didáctica. Pero debe hacerse una pregunta de cuál es el estado presente y cuál es el estado futuro que yo quiero del proyecto. Y también tenemos dentro de la formulación del problema un análisis y una justificación del mismo, donde hay que buscar cuáles son las causas y efectos del problema central. Por eso se recomienda construir, ahí como se evidencia, un árbol de problemas. Bueno, la siguiente fase que tenemos es la fase de los fines y propósitos del proyecto. Entonces nos dicen que debe haber una finalidad donde se debe elaborar una breve intervención donde se especifique por qué se quiere llevar a cabo la intervención y a partir de ella se plantean unos objetivos generales y unos objetivos específicos. Dentro del objetivo general se debe expresar la idea global del estado futuro que se quiere alcanzar y para esto se hace una pregunta: ¿para qué se quiere resolver el problema?
Luego vienen los objetivos específicos, que ya es la situación o estado deseable de la superación de esas causas, y cómo se conseguirá el objetivo general de forma ya más detallada. Esto debe expresarse en términos de resultados, no de procesos de aprendizaje. Y la pregunta que se debe responder es, ¿cuáles son los resultados esperados? El autor nos dice que así como se plantean estos objetivos específicos y generales y específicos, también se deben generar unas metas o indicadores, que las metas de un proyecto son los objetivos cuantificados, que es mejor formular de los dos casos, objetivo general específico y las metas y los indicadores. La pregunta central aquí es ¿cuánto se quiere lograr? Por eso es cuantificado. Bueno, ahora bien, si el objetivo general y los objetivos específicos se alcanzaron, se deben proponer 5 etapas y preguntas. Entonces, ¿qué? ¿Qué es el resultado esperado? ¿Cuánto? Que es determinar la cantidad. ¿Cuán positivo es? Que es establecer la calidad. ¿Cuándo? Que es establecer pues el periodo. ¿Y dónde? Que es ya delimitar el lugar. Como vemos ahí, entonces lo que dicen es, bueno, ya que tuvimos un árbol de problemas, entonces ahora creemos un árbol positivo donde se puedan dar como ciertas soluciones y desde ahí se pueden desplegar tanto los objetivos generales y específicos como las metas y los indicadores. Bien, vamos a irnos a la cuarta fase, que es la estrategia de acción. Entonces, las estrategias y acciones. La pregunta es, ¿cómo se va a hacer? Entonces, tenemos 4 ramas que lo despliegan. Y la primera es la descripción de la estrategia, que es la acción de cómo vamos a atacar el problema. Aquí se define que la estrategia es un conjunto organizado de actividades a través de las cuales se va a intervenir en el contexto. Entonces, la descripción de la estrategia lo que busca es ser un modelo que sea tanto unificador como integrador. Ya la otra línea que tenemos son las actividades y las acciones, que son pues los medios para alcanzar los objetivos donde se evidencia la interacción de los actores. Y debe responder a ciertas preguntas. El qué, que es la formulación de la actividad. El para qué, que es el sentido de las actividades. El para quién, que pues son los protagonistas de la investigación. Con quién, que son los otros miembros de la comunidad. El cómo, que son las modalidades de organización. Con qué, que son los medios materiales y financieros. Y cuándo es la secuencia de las acciones. La otra línea de cómo se va a hacer es el diseño de materiales metodológicos y elaboración de instrumentos, que debe contemplar acciones tanto de ejercitación, acciones de indagación y acciones de reducción de problemas. ¿Para qué? Para que el estudiante sea desafiado de manera intelectual y pueda poner en juego sus habilidades y sus destrezas. Finalmente, en la estrategia de acción tenemos un cronograma, que es pues, el ordenamiento de secuencias de la actividad, de todas las actividades durante el tiempo total de ejecución del proyecto. También este cronograma es llamada como carta Gantt o gráfico Gantt, que se caracteriza por mostrar una trayectoria y asimismo comparar los avances para tomar unas medidas correctivas. Bien. Ahora seguimos con los recursos. En los recursos, la pregunta central es ¿con qué se va a hacer? Y entonces encontramos aquí que tenemos unos recursos disponibles que son los que hay y tenemos unos recursos que se necesitan. Ya sabiendo cuáles hay, pues ya miramos cuáles se necesitan. Y específicamente se basan en unos espacios físicos como el aula, los laboratorios, unos recursos instrumentales, como es por ejemplo la descripción de equipos, tanto científico como técnico, y unos recursos de apoyo a la docencia que son los apoyos audiovisuales, de tecnología y las tecnologías de la información. También necesitamos unos recursos financieros, donde se da un presupuesto
donde la institución es la que da un presupuesto, o asimismo hay que identificar las posibles fuentes, tanto internas como externas, que puedan financiar el proyecto. Y tenemos que buscar recursos como las redes de apoyo externas o los networking que les llaman, que son las instituciones u organismos que generalmente son externas, pero que la institución ha venido convocando. Tenemos nuestra otra etapa o nuestra otra fase, ya que es la evaluación, y en la evaluación tenemos 5 ítems. Entonces, tenemos el propósito de la evaluación, que se debe entender la evaluación como un tipo de investigación y proceso que analiza tanto la estructura, el funcionamiento y los resultados de la investigación. También tenemos unos momentos que se deben buscar, es un sistema de evaluación que consigne las etapas claves del desarrollo del proyecto. ¿Cuáles son estos momentos? La instalación, la ejecución y la consolidación. También tenemos un tercer ítem, que son los indicadores de resultados, y es necesario que se establezcan estos indicadores de logro que ayuden tanto a verificar la eficiencia como a verificar la eficacia del proyecto de investigación. El cuarto ítem que tenemos son los procedimientos e instrumentos, que es importante establecer cómo y con qué se recolecta la información. Entonces el autor lo que propone es crear pautas de observación, crear unas pautas de cuestionarios y también crear unas pautas de entrevistas. Finalmente tenemos el ítem de los agentes evaluadores. Y se debe considerar tanto a los diseñadores del proyecto como a los usuarios internos y externos, ya que ello permite que haya una triangulación pues, en los datos. El autor también propone que se haga unas autoevaluaciones, unas evaluaciones de satisfacción al usuario y unas evaluaciones de aprendizaje pre y post-test. Ya para finalizar, tenemos nuestro ítem, que es el impacto esperado. Y en el impacto esperado es evaluado en términos de efectos colaterales. Entonces tenemos en otras áreas internas y en otras áreas externas. En las áreas internas específicamente son las que no han sido intervenidas en el contexto de la institución escolar. Y en las otras áreas externas son las que en términos de efectos colaterales generan un proyecto investigativo en la comunidad en la que se encuentra la institución educativa. Si se unen estas dos, lo que se da es una mejora institucional. Bueno, ya como conclusión, tenemos que cada una de las fases demuestra que son importantes y no son reemplazables para hacer del proyecto una solución o una necesidad existente en la educación, en la institución educativa. Asimismo, es importante que el investigador estudie a fondo el contexto y en ello los maestros tenemos pues la primicia total, ya que a diferencia de otros campos de acción, no tenemos de primera mano pues el problema o la necesidad del contexto educativo, donde se vaya a intervenir la población de forma significativa. También tenemos conclusión que podemos encontrar en el contexto escenarios idóneos para el desarrollo de competencias transversales que fundamenten epistemológicamente los procesos de formación integral, pues a fin de fortalecer el pensamiento crítico, innovador de las personas que queramos impactar, que les permitan proponer alternativas de solución y generar acciones transformadoras acordes pues, a la realidad social del contexto inmediato, que son nuestros educandos como tal, casi siempre. Y pues todo este proceso de las etapas, de las fases, me llevan a pensar en mi propuesta de investigación, que es educación financiera para niños. Entonces, mi propuesta de investigación parte de evidenciar mi propia realidad y luego de observar que la población en la que intervengo profesionalmente también sigue la línea del analfabetismo financiero, por la que me educaron a mí. Lamentablemente, así se tenga una profesión o un oficio, si no se tiene la educación financiera, difícilmente podrá una persona tener libertad económica, calidad de vida o proyección a futuro. Entonces, todo lo anterior para determinar que una problemática evidenciada en el contexto
puede ser transformada mediante una propuesta de investigación en pro de los devenires de la sociedad. Muchas gracias por su atención.